vendrán a cosechar con regocijo. El que llorando espere la semilla, cantará con gozo con sus gavillas. Amén. Todo será como un sueño, hermano. Parece que en este tiempo nosotros estamos viviendo momentos de pesadilla, momentos de tristeza, ¿verdad? Momentos de angustia, de desesperación para algunas personas, hermano, ¿verdad? Pero el salmo parece un salmo triste, porque es la realidad de un pueblo que estaba en cautiverio, ¿no? Que no tenía nombre, que no tenía derechos, hermano, que no tenía libertades, sino solo las que sus opresores le daban. Y a pesar de que parece una situación muy triste y nostálgica, ¿verdad? Hermanos, trae esperanza. ¿Para quiénes? Para los que confían en el Señor. Porque el Señor, hermanos, el Dios de Israel, es el Dios de la esperanza. No solo de Israel, sino del mundo entero, hermanos. También, hermanos, porque esa prueba ya iba a pasar. Ellos estuvieron 70 años en cautiverio y fueron libres para la honra y la gloria del Señor. Entonces, hermanos, Dios nos invita a que cambiemos nuestra tristeza en alegría. Amén. Que cambiemos, hermanos, nuestra depresión, nuestra enfermedad en gozo. En el verso 1 dice: cuando el Señor hiciere volver, dice, la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa. En el libro de Hechos, capítulo 12, encontramos una pequeña historia, 12, 13 y 14. Dice la Biblia, Hechos 12, 13 y 14. Dice la Biblia que Pedro estaba en la cárcel, hermano. Pero en la cárcel él estaba tranquilo. Y la iglesia estaba orando por él. ¿Cómo tiene que estar la iglesia en este tiempo? Orando, hermano, clamándole al Señor, ¿verdad? No estar asustado ni haciendo otra cosa. Pedro estaba en la cárcel. Hay gente que no puede ahora, hermanos, orar porque está enferma, ¿verdad? Pero para eso tiene un familiar, tiene un hermano, tiene un amigo, ¿verdad? En Cristo Jesús, para que ore por él. La iglesia estaba orando y la oración tiene poder. Es el arma más poderosa para recibir milagros del Señor. El Señor dice, clama a mí, y yo te responderé. Que el que pide, recibe, el que busca, halla. Y un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Entonces tenemos que orar. La iglesia estaba orando. Pero cuando el ángel llegó, dice la Biblia, y abrió las puertas de las cárceles, y sacó a Pedro de la cárcel. Pedro se presentó donde estaban los hermanos orando, según dice el relato de Hechos capítulo 12, del verso 13 en adelante. Y había una joven llamada Rode que salió a abrirle, pero ella al ver que era Pedro se asustó y cerró la puerta nuevamente. Y fue a decirle a los hermanos, creo que es Pedro el que viene ahí. ¿Por qué le cerraste? Le dice, pues no sé, me asusté, digo, porque parece como un sueño, ¿verdad? Que es una pesadilla la que estaban viviendo ellos, hermanos. Pero Dios convierte toda pesadilla en alegría y en gozo, hermanos. Amén. Dios quiere que descansemos en su voluntad y en su paz. Amén. Como David decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir. Entonces Dios quiere que tengamos paz, hermanos. Amén. Dios quiere que descansemos en Él. Entonces ya no era un sueño lo que la joven, hermanos, estaba teniendo esa experiencia, sino que era una realidad. Pedro estaba libre, hermanos. Amén. Pues eso ya va a pasar. Dios, hermanos, cambió la tristeza de la iglesia en gozo. Amén. Y Dios quiere que cambiemos nuestra tristeza en gozo y alegría. Amén. Dios lo hizo con el pueblo de Israel, con su restauración, porque eso es historia ya hasta este tiempo. Amén. Estaban en cautiverio, pero Dios los liberó. Entonces Dios es el único que trae cambios de liberación a nuestras vidas. Y cuando el Señor, hermanos, llega a nuestras vidas,
se va toda la tristeza. Amén. La tristeza que puede provocar la esclavitud, el encierro, hermanos, el ser privado de libertad y de todos los derechos que el ser humano necesita. Y en estos tiempos, aunque nosotros no lo digamos así abiertamente, pero cuando le decretan a un pueblo, ¿verdad? Hermanos, estado de sitio y de emergencia, sitio domiciliario y todo eso, le están privando de sus libertades. Usted no puede salir a otro lugar, no puede salir de su casa, ¿no? Amén. Pero el Señor trajo libertad, amén. Y eso produce alegría en nuestros corazones, ¿no? Cuando todo esto termine, amén. Pero desde ya tenemos que estar alegres, dice la Biblia. Tenemos que darle gracias al Señor. Como en el libro de Éxodo, capítulo 12, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo, y ese día Dios les dice, ¿verdad?, que sacrifiquen un cordero, hermanos, y que pongan la sangre en las puertas, porque ese día es liberación para el Señor. Es la Pascua del Señor. La Pascua significa libertad, la libertad que tenemos todos los seres humanos cuando Cristo llega a nuestras vidas. Amén. Entonces, vea qué momento más alegre. Ahora es un sueño para nosotros, pero ya va a haber un día cuando vamos a estar en las iglesias adorando al Señor con libertad. Amén. Vamos a estar con nuestras familias que no hemos podido ver, hermanos, ¿verdad? Como cuando terminó el holocausto nazi, ¿verdad? Porque toda prueba tiene un fin, hermano, no dura para siempre, ¿verdad? Cuando terminó la guerra mundial también, las personas muy contentas regresaban a sus casitas, que estaban en los refugios. Así como también, hermanos, cuando una persona sale del hospital, ¿verdad?, que ha estado enfermo y lo saca en una silla de ruedas y ya se sanó, ya va para su casa. Es una victoria, es un gozo. Muchas personas cuando salen del hospital se hincan en la calle y le dan gracias a Dios, levantan las manos y le dan gracias a Dios, porque vencieron a la muerte, porque salieron del hospital. Amén. Entonces Dios transforma todo eso, hermano. Nuestra enfermedad en salud, nuestros problemas en alegría, hermano. Dios quiere que cambiemos, ¿verdad?, todo lo malo que nosotros tenemos, pues, y que lo transformemos en victoria, en bendición, en el nombre del Señor. Y en el verso 4 dice, hermanos, del Salmo 126, ¿verdad? Ahora, Señor, al volver la cautividad, como los arroyos del Neguev, y en el 5 los que sembraron con lágrimas recogerán con regocijo la cosecha. Entonces, Dios es el que nos libra a nosotros de los problemas. Amén. Los israelitas recordaban las promesas y los milagros que Dios había hecho por sus padres en el desierto y todo lo demás. Pero Dios es el mismo. El libro de Hebreos 13:8 dice que Él no cambia, que Él es el mismo de ayer, ahora y lo será para siempre. Que el mismo Dios que liberó al pueblo de Israel es el mismo Dios que estaba con ellos en el cautiverio. Que el mismo Dios que abrió el mar rojo es el mismo Dios que estaba con ellos, y que Él es el poder de Dios no cambia. Él es el mismo. Y en este tiempo también Dios no ha cambiado. Nosotros los seres humanos cambiamos, Dios no cambia, Dios es el mismo. Dios está sanando en este tiempo. Entonces eso es lo que Dios le recuerda al pueblo de Israel. Y en Josué 1:5 Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés mi siervo, estaré contigo, no temas ni desmayes, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Es una promesa para nosotros, que Dios está con nosotros en este tiempo de prueba. Amén. Los que sembraron quizás con lágrimas, con tristeza, cosecharán con gozo, hermanos, en el Señor, ¿verdad? En el Señor cosecharemos con alegría, porque todo esto es como un sueño, ¿verdad? Como una pesadilla,
que ya va a pasar. Entonces, y ya viene la alegría del Señor. Amén. Ya viene el gozo del Señor. Dios enjugará, dice Mateo capítulo 5 y Apocalipsis, las lágrimas de los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, hermanos. Amén. Quizás esas lágrimas que derramamos, hermanos, de tristeza, de dolor, por un familiar o porque tenemos un problema, Dios las va a enjugar, hermanos. Bueno, nosotros depositamos nuestras cargas en el Señor. Amén. Y después de esas lágrimas, pues viene el gozo, ¿verdad? Viene la victoria y viene la bendición. Ahora es como un sueño. Y hay sueños que se realizan y hay sueños que no se realizan. Pero el único que sí puede realizar esos sueños es Dios, hermanos. Porque en su promesa, en su palabra, Él promete, hermano, que va a estar con nosotros y que nunca nos va a dejar. Y no es un sueño, es una realidad. Podemos confiar en el poder de Dios y en la palabra del Señor, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que todos los problemas ya van a pasar, ¿verdad? Y toda esta tristeza ya va a pasar, esta enfermedad ya va a pasar, hermano. Y lo que ahora es como un sueño será una realidad en el nombre de Jesús. Así que bendiciones a todos, hermanos, y felicidades a todos los padres, ¿verdad? Que el Señor conceda las peticiones de sus corazones. Que el Señor les bendiga. Amén.